La poesía de Federico García Lorca para millennials. Hoy, contexto histórico y literario, segunda parte. Bueno, como sabéis, hemos visto en el primer vídeo lo que era el contexto histórico. Hoy vamos a ver un poquito lo que serían toda la poesía española desde las primeras décadas del siglo XX hasta prácticamente lo que sería la Guerra Civil. Bien, como sabéis, en los años finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se produjeron importantes cambios en el ámbito científico, filosófico y social. En aquella época, principalmente, la corriente literaria que estaba en boga era el naturalismo y el realismo. Básicamente los dos, aunque tienen sus diferencias, pero lo que pretenden es retratar la realidad que existía entonces. ¿Para qué? Pues sobre todo para denunciar la miseria que estaba ocurriendo en aquella época y para, pues, simplemente reflejar un poco lo que estaba ocurriendo. Pensad que en esta época también es cuando se descubre la fotografía y es en ese momento donde se pretende relatar principalmente todo lo que está pasando con una realidad pasmosa. Como vemos en las obras pictóricas de la época se puede ver pues ese retrato de la pobreza y de la miseria que había en aquella época y se intenta retratar con todo lujo de detalles. Aquí podemos ver otro. Bien, en esta época, como digo, este tipo de literatura y este tipo de representación artística van cayendo poco a poco, se van deshaciendo, la gente ya está cansada de ver lo mismo. Y entonces se empieza a buscar un nuevo tipo de arte. Y es en esta época cuando aparecen un grupo de intelectuales, que los hemos visto antes, ese grupo de intelectuales llamados regeneracionistas, que lo que pretenden justamente es cambiarlo todo desde el principio hasta el final. Cambiar la política, cambiar la sociedad y también cambiar el arte. Y es aquí cuando empiezan los nuevos cambios, las nuevas formas de intentar buscar una alternativa artística. Empezamos con uno, el modernismo. El modernismo es un tipo de movimiento artístico que surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Cuando pensamos en modernismo, ahora mismo pensamos en esto, pero esto no es modernismo, esto es una moderna, en concreto la moderna de pueblo. En realidad, cuando hablamos de modernismo, hablamos de esto. Hablamos de un tipo de arte que lo que pretende es reflejar el ambiente bohemio de la época y también el ambiente intelectual. Bien, el bohemio en aquella época, vamos a hablar seriamente, el bohemio era un tipo de persona, un tipo de artista que lo que pretendía era evadirse de la sociedad, era un renegado, era alguien que pasaba completamente de los cánones de la sociedad como los vemos ahí. Esa gente con chaqueta ahí, esa gente con su sombrero que van andando por la calle siguiendo las normas. ¿Qué era el bohemio? El bohemio en realidad era más bien esto, un tío borracho que se dedica a ir bares y está ahí en los bares con las mujeres y con el vino y comiendo y bebiendo. Míralo ahí el bohemio, míralo cómo te mira, mira, se acerca poco a poco. El bohemio, en realidad, ahora en serio, el bohemio lo que pretende es salirse un poco de la norma. De hecho, es el reflejo de lo que sería la crisis existencial de este fin de siglo. Bien, los intelectuales de la época intentaban evadirse un poquito también, intentaban diferenciarse del bohemio, porque no olvidemos que la palabra bohemio en aquella época era un insulto. Te decían bohemio y era un insulto. Pero en realidad, no nos equivoquemos, cada vez que un grupo de intelectuales se juntaban en un bar, acababan pues de esta manera, bebiendo y cantando en muchas ocasiones. Bien, y es en este momento cuando aparece un tipo muy singular que se llama Rubén Darío. Rubén Darío es el creador del modernismo hispanoamericano y es este hombre el que inicia toda esta revolución formal, ¿vale? Porque él lo que pretende es crear un nuevo tipo de poesía que se desvincule completamente del realismo y del naturalismo anterior, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues en 1888, 1888888, ¿vale? Acordaos de ese número, crea y publica un libro que se llama Azul.
perdón, no es este azul. Este azul. Este azul. Vale, hace un libro que se llama Azul y otro libro que se en 1888 y otro libro que tiene varios, ¿vale? Pero otro lo podemos destacar como el de Prosas profanas en 1896. Vale. Es importante comprender en qué consiste el movimiento modernista, porque el modernista no pretende criticar a la sociedad a través de ideas, sino que intenta evadirse de la sociedad para mostrar justamente esa podredumbre que existía en aquella época. Vamos a ver un pequeño poema de Rubén Darío para que veáis de qué va el rollo. Dice: ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. La celeste unidad que presupones hará brotar en ti diversos mundos y al resonar tus números dispersos pitagoriza en tus constelaciones. Escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna irradiación geométrica divina. Mata la indiferencia taciturna y engarza perla y perla cristalina, en donde la verdad vuelca su urna. En realidad, aquí lo que estamos viendo es un poema donde está afianzando lo que es el ritmo. Es decir, él lo que está diciendo es: prevalece la forma sobre el contenido. Aquí da igual lo que digas. No es que dé igual, pero sí que es cierto que lo que digas en realidad está en un segundo plano. Lo importante es cómo lo digas. Lo importante es que el verso tenga musicalidad. Lo que importa en realidad es que la forma del verso sea bella, sea muy, muy bella. Y bien, a este rollo, Rubén Darío tenía una serie de paradigmas o tenía una serie de figuras que eran muy recurrentes en su poesía, ¿vale? Entre otras, la del cisne. Quiero hacer hincapié en esto. Vamos a ver un fragmento, este no es el poema completo, pero vamos a ver un fragmento del poema Blasón, ¿vale? Que también pertenece a este libro, ¿vale? Y quiero que os fijéis en las formas. Dice: el olímpico cisne de nieve, en el ágata rosa del pico, lustra el ala eucarística y breve que abre al sol como un casto abanico. De la forma de un brazo de lira y del asa de una ánfora griega es su cándido cuello que inspira como prora ideal que navega. Es el cisne de estirpe sagrada cuyo beso por campos de seda ascendió hasta la cima rosada de las dulces colinas de Leda. Blanco rey de la fuente Castalia, su victoria ilumina el Danubio. Vinci fue su varón en Italia, Loguerín es su príncipe rubio. ¿Vale? Bien, vemos ahí la figura del cisne, vemos que se repite en varias ocasiones. Importante esto del cisne porque luego lo vamos a ver, y vemos ahí justamente esa metáfora, esa asimilación de la imagen del cisne con una ánfora griega, con un cándido cuello que inspira como prora ideal que navega. Es decir, son todo figuras que tienen que ver con lo exótico, con lo bello, con lo hermoso, incluso con lo melancólico a fin de cuentas, ¿vale? Esto, como digo, lo hace Rubén Darío. Pero después de Rubén Darío, evidentemente, nos encontramos con otros poetas de aquella época, como por ejemplo Manuel Machado, que es el hermano de Antonio Machado, ya lo veremos en su momento, y uno que va a salir varias veces en este vídeo, que es el gran y genuino Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez. Bien, este hombre pasa por varias épocas, lo veremos, pasa por varios estadios. Se le conoce principalmente por su gran obra Platero y yo, ¿vale? Platero y yo es un relato espectacular, es un cuento, pero que no es un cuento, es una poesía, pero que no es una poesía, es una novela, pero no es una novela. Es sinceramente lo más hermoso que yo he podido leer en muchos años, y yo cada vez que lo leo me entra una cosa que no sé. Dejadme que os lea, no lo tengo aquí en el Power, pero dejadme que os lea el principio de Platero. Dice: Platero es pequeño, peludo y suave.
tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, ¡Platero! Y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeo ideal. Cuando come cuanto le doy, le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo. Tiene acero y plata de luna al mismo tiempo. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo porque es una historia preciosa y que por lo menos os va a despertar algo de ahí. Y si no os despierta nada es que no tenéis alma. Bueno, en lo que quería deciros simplemente es que Juan Ramón Jiménez entra dentro de esta corriente modernista, pero sin embargo sus poesías son muchísimo más existenciales, ¿vale? Y una vez que vemos a Juan Ramón Jiménez, a los dos grandes representantes del modernismo, pasamos a lo que serían la generación del 98, la generación del 14 y, de pasada, la generación del 27. Y bien, antes de empezar tenemos que aclarar que en esta época de repente surge una gran idea, surge una institución que se llama la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza era como una especie de colegio o una especie de instituto, por decirlo de alguna manera, donde se daba una gran libertad a la hora de estudiar. No estaba regida por el Estado, sino que era un liceo donde prácticamente se desarrollaban todos los aspectos artísticos y todos los aspectos intelectuales de los estudiantes que estaban allí. Y allí justamente nos encontramos con una gran cantidad de artistas que pasaron por la nómina de la Institución Libre de Enseñanza y que de hecho vais a reconocer algunos seguramente. Entre otros tenemos, bueno, aquí tenemos una imagen de todos. Tenemos ahí a Federico García Lorca, como podéis observar, pero también al otro margen tenemos a Miguel Hernández, que está por ahí, aunque él no fue a la Institución Libre de Enseñanza, pero está metido dentro de este círculo de intelectuales que se reunieron como una constelación absoluta. Dentro de esta institución, ¿a quién teníamos? Pues teníamos, por ejemplo, a Dalí. Dalí fue uno de los estudiantes de la Institución Libre de Enseñanza. Fue un gran pintor y supongo que conocéis alguna obra de él. Tenemos a Buñuel, un gran director, dirigió una gran cantidad de películas, entre otras Un perro andaluz, sin ir más lejos, que fue la que le dio a conocer. Fue el gran representante del cine español de todo lo que es la posguerra, ¿vale? Por supuesto tenemos a Picasso. Picasso, el gran Picasso que bueno, no hace falta presentaciones con él. Picasso es mundialmente famoso, no solamente por el coche. Y tenemos a García Lorca, perdón, no es a García Lorca, evidentemente, que García Lorca, ya hablaremos muy largo y tendido de él. Pero bien, todos estos, como digo, eran estudiantes dentro de la Institución Libre de Enseñanza. Y dentro de esa Institución Libre de Enseñanza también nos encontramos a otra nómina de personas que ya empiezan a hacer sus pinitos y que empiezan a trabajar en pos de la reforma. Hablamos antes de los regeneracionistas. Pues estos regeneracionistas cristalizan también en lo que es la llamada generación del 98. Y en primer lugar vamos a hablar de Antonio Machado. Bien, aquí tenemos a Antonio Machado con su mujer. Sí, es su mujer, no es su hija, aunque en aquella foto ella era mucho más joven que él. Míralo cómo se va. Antonio Machado es el gran poeta de la generación del 98.
tiene un poemario que se llama Campos de Castilla, que lo tenemos aquí, ¿vale? En el que publicó en 1912 y luego lo reeditó en 1917, donde básicamente lo que intenta es reflejar a través del paisaje de Castilla el retrato de una sociedad, de una sociedad como es la española, que está destruida, que está, ¿os acordáis de la crisis del 98, donde perdemos la guerra y entonces todo el mundo se empieza a pensar, hostia, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo podemos ser tan tontos? Pues Campos de Castilla intenta reflejar eso de alguna manera. Lo que intentan es, a través de tanto de su arte, ya sean novelas, poesías, Miguel de Unamuno está dentro de esta nómina, Pío Baroja está dentro de esta nómina, lo que pretenden es intentar reformar la sociedad, reformarla culturalmente y hacer que otra vez este país vuelva a estar, por lo menos en Europa, a nivel intelectual. Leamos un poema de Antonio Machado para que veáis de qué va esto. Dice: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Esto es, básicamente, la vida. Caminante, no hay camino, no se trata del camino, sino simplemente caminar, ir hacia adelante, ¿vale? Como digo, Antonio Machado es en realidad uno de los grandes poetas, tiene una gran cantidad de poesía que os recomiendo porque es muy interesante, pero como digo, Antonio Machado está considerado dentro de la generación del 98, dentro de ese afán reformista, dentro de ese afán regeneracionista de la época. ¿Quién nos encontramos ahora después? Pues evidentemente a nuestro amigo Juan Ramón Jiménez, que ya hemos hablado antes de él. Hemos dicho que Juan Ramón Jiménez empezó con un modernismo muy al estilo Rubén Darío, pero poco a poco, ahí lo vemos, está pensando en sus cosas, poco a poco Juan Ramón Jiménez va adentrándose en una búsqueda existencial, en una búsqueda de su ideal de belleza, de su perfección, de su creación más absoluta. Bien, Juan Ramón Jiménez empieza a crear una poesía con un lenguaje cada vez más desnudo. Y es en esta época, ¿vale?, cuando de repente se casa, bueno, de repente no, se casa con Zenobia Camprubí. Zenobia era una mujer moderna, no como la de antes que hemos visto, una mujer educada en Estados Unidos y que le aportó sobre todo a Juan Ramón Jiménez una estabilidad emocional y un contacto con la literatura inglesa. Eso hizo que Juan Ramón Jiménez saliera un poquito de lo que sería el huevo. Juan Ramón Jiménez era una persona tremendamente depresiva, era muy buena persona, era muy buena persona, un hombre excelente, y era una persona tremendamente triste. Y esta mujer le hizo salir un poco de esa tristeza y le hizo ver la vida de una forma un poco diferente. Y es en esta época, como digo, cuando escribe un libro de poesía que se llama Diario de un poeta recién casado, ¿vale? Esto lo escribió cuando celebraron su boda, se fue a Estados Unidos, ¿vale? Y en Estados Unidos y Estados Unidos y América Latina, ¿vale? Y allí escribió todo este libro de poesía, que es uno de los libros de poesía más importantes del siglo XX, cuidado, ¿eh? O sea, esto que tenéis aquí delante es una joya marinera, ¿vale? Marca la superación de ese modernismo, ¿vale? Y comienza a entrar en lo que sería la gran lírica, en la gran poesía de la época. Vamos a ver un fragmento para que lo veáis. Dice, fijaos, dice: qué débil el latido de tu corazón leve, y qué hondo y qué fuerte su secreto, qué breve el cuerpo delicado que lo envuelve de rosas, y qué lejos, desde cualquiera parte tuya, y qué no hecho, el centro de tu alma. Es hermoso porque en realidad es algo salido realmente desde el propio corazón de Juan Ramón Jiménez.
Vale, los poemas que componen este libro, como digo, son muy, muy breves normalmente y prácticamente muchos de ellos no tienen rima, ¿vale? Son más apuntes esenciales de lo que está pasando, de lo que está viendo. Eso es lo bueno, eso es la gran belleza que tiene. La belleza pura y dura, ¿vale? Este libro, de hecho, por primera vez en nuestro idioma aparecen los versos libres, los poemas en prosa. Es un gran innovador de la poesía, de hecho se le empieza a tomar atención porque es uno de los se empieza a convertir en uno de los grandes poetas de nuestra lengua. A este libro le siguen muchos, ¿vale? Hasta tal punto, bueno, cuando empezó la guerra civil, se fue él y Zenobia, se fueron a América, estuvieron en Puerto Rico, en Cuba, en Washington, en Florida, estuvieron en varios sitios. Y en 1956, fijaos hasta qué punto, en 1956, Juan Ramón Jiménez, J.R. para los colegas, ganó el Premio Nobel de Literatura. 1956. O sea que, ojo al dato, que aquí tenemos a uno de los grandes. Vamos al siguiente punto, las vanguardias. Las vanguardias son... primero quiero avisaros, porque para hablar de las vanguardias podríamos pasarnos horas y horas y horas. Hay muchísimas vanguardias. Las vanguardias son una serie de movimientos que surgieron sobre todo en el segundo decenio del siglo, después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la primera, no la segunda, no la de Hitler, la anterior, la del Kaiser. Después de la Primera Guerra Mundial el mundo cambió. La gente empezó a ver la gran destrucción, el gran poder de destrucción que tenía el ser humano. Y entonces es en este momento cuando de repente la gente intenta cambiar su forma de ver las cosas. Las vanguardias fueron una ola que barrieron prácticamente todo el mundo. Y entonces lo que pretenden es romper pero así literalmente, romper con todo lo que se había hecho hasta entonces. Romper completamente con cualquier tipo de arte o con cualquier tipo de literatura que se hubiera hecho hasta entonces, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, este cuadro, que como bien sabéis es de Dalí, ¿vale? Lo que pretende ver en este momento es el surrealismo, ¿vale? Hay una gran cantidad de vanguardias. Cuando hablamos de vanguardias no podemos adscribir a una sola línea, sino que hay muchos movimientos de vanguardias, ¿vale? Como por ejemplo son el surrealismo, el cubismo, el dadaísmo, que ahora los vamos a ver con un poquito de calma, ¿vale? Como digo, son una actitud, son más que una línea de trabajo, son una actitud ante la vida. Lo que pretenden, como digo, es intentar destruir lo que había pasado hasta entonces para reconstruir sobre ello, igual que había pasado con la Primera Guerra Mundial. Bien, grandes vanguardistas de la época, como hemos dicho antes, son Luis Buñuel, Federico García Lorca o el gran y maravilloso Dalí, que los tenemos ahí los tres mirando como diciendo, ven aquí. Bien, todos estos movimientos de vanguardia, una cosa que tienen en común es que presentan lo que se llaman los llamados manifiestos. Los manifiestos son publicaciones donde definen de qué va la línea vanguardista que van a trabajar. El que estamos viendo en concreto es el manifiesto futurista, que es la línea más italiana de los manifiestos. Es un manifiesto de las líneas de vanguardia. Es un movimiento de vanguardia que básicamente lo que pretende es ensalzar la modernidad. O sea, en lugar de hacerle, por ejemplo, una oda a un árbol, le hacen una oda a una farola. O en lugar de describir un caballo en una poesía, lo que pretenden es hacen una descripción de una motocicleta. Es decir, se dan cuenta de que el mundo ha cambiado, que ya el mundo ya no es el mismo que de antes, y pretenden simplemente pues trabajar esta nueva forma de ser, ¿vale? Igual que tenemos el movimiento futurista en Italia, tenemos en Francia el movimiento dadaísta. ¿Qué es esto de dadaísta? Vale, según los franceses, las primeras palabras que dice un bebé es da, 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 da. Aunque hay otras teorías que dicen que da es sí. Bueno, en realidad el dadaísmo no tiene razón.
no es un movimiento que lo que pretende es, a través del caos, buscar el orden. Y entre otras cosas, por ejemplo, muchos de los poetas dadaístas lo que hacían eran recortar periódicos, tirarlos encima de una hoja y a partir de recortar palabras de periódicos, quiero decir, y dejaban tal y como estaban las palabras así, ¿sabes? Y ahí salía un poema. Pues bueno, mira qué bonito, ¿sabes? Dices, bueno, pero es que esto lo sé hacer yo también. Sí, bueno, pero tú seguramente lo harías mal, porque se trata de ahí detrás de eso hay una gran cantidad de filosofía y hay una gran cantidad de aparataje teórico que tiene gran historia. Vale. Estos manifiestos, como digo, nos los encontramos, ¿vale? Tenemos el manifiesto cubista de 1912, el manifiesto dadaísta, como hemos visto, el manifiesto futurista. ¿Y esto cómo leches lo aplicamos a la literatura española? Bien, pues empezamos con un señor que se llama Gómez de la Serna. Espérate, perdón, me he ido para atrás. Vamos a ir para atrás. Vale, antes de empezar con Gómez de la Serna, me gustaría que leyéramos simplemente este texto, ¿vale? ¿Os acordáis de Rubén Darío, que decía lo del cisne? Bien, vamos a leer un poema de vanguardia que lo que pretende justamente es destruir lo que había pasado antes. Fijaos, dice: tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda, y adora intensamente la vida, y que la vida comprenda tu homenaje. Mira al sapiente búho, como tiende las alas desde el Olimpo, deja el regazo de palas y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta pupila, que se clava en la sombra, está mal escrito, interpreta el misterioso libro del silencio nocturno. Retuércele, ¿vale? Importante esto, tuércele el cuello al cisne. Es decir, acaba con el modernismo y empieza algo totalmente nuevo. Vamos con lo que estaba diciendo antes, que es el primero de nuestros autores de vanguardia, que es Gómez de la Serna. Bien, Gómez de la Serna publica en 1917 un libro que se llama, publica sus greguerías, ¿vale? En la Sala Pombo. Vale. Básicamente, Gómez de la Serna es un gran innovador y lo que pretende es mezclar el arte pictórico con el arte literario y crear una especie, algo similar a los haikus japoneses, pero llevados a la actualidad. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de lo que sería una greguería, que es bastante interesante. Esto es un fragmento literal del libro que publicó. El que bebe en taza, hay un momento en que sufre eclipse de taza. ¿Cómo te has quedado? Compréndelo. Te dejo reflexionar un minuto, unos segundos. Eclipse de taza. La taza. Soy una taza. Bueno, básicamente Gómez de la Serna hace este tipo de cosas. Son muy entretenidas, de verdad os las recomiendo porque son muy interesantes. Bien, pero eso fue en 1917, pero en 1918 llega a España un poeta chileno llamado Vicente Huidobro. Vale, Vicente Huidobro es un creador o sea, es un hombre que ha visitado París, que ha estado en Francia, que ha estado en muchos países, es hijo de diplomático y sabe y conoce bastante bien todo lo que son las líneas de la poética europea y de la poética americana. Y él crea un libro que se llama Altazor, del cual no os voy a poner ni una sola página porque es una auténtica locura, mola mucho, ¿vale? Pero básicamente Altazor es lo que es refleja
la caída de una persona, es una asimilación del vuelo de Ícaro y de cuando Ícaro se le funden las alas de cera y está cayendo al suelo en picado, ¿vale? Él lo llama una caída en paracaídas, ¿vale? Y de hecho nos encontramos esta ilustración del propio Vicente Huidobro, que estaba en sus propios libros. O sea, ya se trata de mezclar lo absurdo con lo normal. Vale. Lo importante de Vicente Huidobro, que como digo es maravilloso, es un libro que también es muy interesante. Él es el creador de lo que se llama el ultraísmo, ¿vale? El ultraísmo es la corriente de vanguardia propia de España. El ultraísmo, ultra que significa por encima de, sobre todo surge a partir de 1921, más o menos 1921-1922, y él lo que crea es una revista que se llama Ultra. No Ultra. Ultra, exactamente. La revista Ultra es la primera de las revistas de vanguardia española, donde básicamente va aglutinando a todos los autores de la época y todos lo que son los manifiestos generales que estaban ocurriendo en la época. Vale. A esto hay que añadirle, pues, estamos hablando de literatura, pero esto barre a prácticamente todas las artes. Nos encontramos en pintura, en escultura, en arquitectura, en fotografía. Hay una gran cantidad de pensadores y de artistas que están intentando entrar en esa línea, ¿vale? Estas líneas poco a poco se irán difuminando y entrarán en contacto con el arte contemporáneo, el arte de la posguerra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y ahora llega lo importante. ¿Cuáles son las características de las vanguardias? Porque hemos dicho muchas cosas de las vanguardias, pero en realidad no sabemos, a ver, entre las greguerías de Gómez de la Serna y el manifiesto futurista, por ejemplo, no hay muchas cosas. En realidad las vanguardias tienen pocas cosas en común, siendo cada una muy diferente de la otra. No podemos comparar un cuadro de Dalí con un cuadro de Picasso, por ejemplo, y sin embargo los dos son vanguardistas. Uno trabaja el surrealismo y el otro trabaja el cubismo. Pero sí que es cierto que tienen algunas cosas que son importantes y que sí que podemos sacar de ahí. Vale, la primera es, en primer lugar, el rechazo al sentimentalismo. Es decir, lo que la literatura como tal tiene que dejar de ser subjetiva, tiene que dejar de ser romántica y tiene que ser principalmente fruto del intelecto. Como dato, Vicente Huidobro, el creador del ultraísmo, como hemos dicho, lo que decía es que era mejor escribir literatura en otros idiomas que en el tuyo materno. ¿Por qué? Porque al tener que traducir de otro idioma, principalmente lo que hacías era funcionar el intelecto de una manera muchísimo mejor. Bien, igualmente se hace una revisión y una crítica a toda la tradición literaria. Toda la tradición literaria, toda. O sea, quiero decir que básicamente lo que se hace es barrer todo lo que se ha hecho hasta entonces para empezar algo nuevo. Y se critica y se revisa completamente, ¿vale? Se atiende a lo novedoso, lo actual, lo instantáneo. Lo hemos dicho con el futurismo, la oda a la bicicleta, la oda a la motocicleta, la oda a la farola. O sea, hazle un poema a una farola. Hazle un poema tú que estás ahí, hazle un poema a una farola. Verás lo que te pasa. Esta gente lo sabía hacer perfectamente porque era algo novedoso. Pensar que las farolas no es algo que estaba ahí desde hace tiempo. Las farolas de luz eléctrica, pues surgieron más o menos en aquella época, ¿vale? Y, hay un gran interés por lo fragmentario, por la incoherencia, por lo irracional. Es decir, se trata de buscar la eliminación de la razón. Se trata de buscar el subconsciente en muchas ocasiones. Están muy influenciados también por las ideas de Freud y del psicoanálisis, que también surgen en esta época, ¿vale? Se trata de intentar romper esa barrera entre el sueño y la realidad, ¿vale? Tenemos también una ruptura de la ley de la causalidad y el abandono de las estructuras narrativas de la literatura anterior.
Bien, toda la vida os hemos estado diciendo que toda la narrativa tiene que tener una presentación, un nudo y un desenlace, ¿verdad? Bien, pues aquí lo que se hace es romper con eso. Y se dice, señores, hasta aquí hemos llegado. No podemos seguir haciendo la misma literatura que estaban haciendo nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos y nuestra gente de atrás. No, vamos a hacer lo que nos salga de las narices. Y empiezan a hacer un tipo de literatura con unas secuencias narrativas que a lo mejor empiezan al final y terminan al principio, que empiezan en medio, luego dan 20 saltos y van para atrás, luego, bueno, empiezan a mezclar géneros, empiezan a mezclar cosas, y luego llega un momento que tú estás leyendo y no sabes lo que estás leyendo, pero es bonito. Lo bueno es que a pesar de todo eso, es que es precioso. ¿Vale? Hay una mirada objetiva y desprejuiciada sobre el mundo. No se intentan eliminar los prejuicios. El escritor pretende mostrar las cosas sin juzgarlas, pero claro, mostrar las cosas sin juzgarlas a través de lo que hemos dicho, de lo que sería el intelecto, y a través de la ruptura de la literatura anterior, de todos los cánones anteriores, de forma que se trata de crear una nueva mirada, algo totalmente nuevo, algo totalmente que no tenga que ver con lo anterior y que sea algo novedoso. Vale, como decimos, se renuncia a imitar la naturaleza en el arte tiene que ser autónomo, y el poeta es una especie de pequeño dios, es decir, la creación del propio poeta es el propio poeta, y así, una vez que el poeta ha hecho la creación, A es B y B es A, cuando A y B y C y A son la misma cosa. Es decir, imitar a la naturaleza no se puede. El arte es autónomo. Vale, y la última sería la reivindicación del juego literario, el humor, el tono lúdico, ¿vale? Se trata de hacer juego, se trata de buscar lo espectacular, lo brillante, lo nuevo, lo novedoso, ¿vale? Y a través del humor se puede conseguir, o a través de... O sea, el arte es más allá de arte, sino que también es juego, es lúdico, es hermoso, es algo que te hace disfrutar de la vida. Fruto de esto, ¿vale? Fruto de todo esto podemos ver poemas como por ejemplo el siguiente. Vale, vemos que los caligramas empiezan a ponerse de moda también, y entonces nos encontramos con este tipo de caligramas, como por ejemplo un poema a una botella. Sí, a una botella. Y dice: oh hermosa botella, oh bella, mi amor, sabrosa, dulce diosa, amable consuelo, tú inflamas mi hielo, excitando vivífico ardor. No deseo riquezas ni honores, sus cuidados afligen al alma, ni de Marte la fúlgida palma, ni caricias de hermosa mujer. En tu néctar fijé mis amores. Oh botella, mi bien y mi todo, solo anhelo a gozarte y beodo, con 100 besos, postrado al caer. Bonito, ¿verdad? Bueno, y esto prácticamente es todo. Diréis, bueno, ¿y para qué me cuenta todo esto si estamos hablando de Lorca? Pues porque Lorca, vale, a ver chavales, Lorca está metido dentro de toda esta movida. Lorca tiene dentro de su producción literaria una gran cantidad de poesía que pasa está dentro de la generación del 27, conocía perfectamente las vanguardias y de hecho hace poesía vanguardista en muchas de sus obras. En Poeta en Nueva York, sin ir más lejos, que es uno de los libros que tenemos ahí dentro de la antología. Vamos a ver, por ejemplo, un poema de Lorca al estilo vanguardista para que lo podáis ver. Fíjate, se llama Al oído de una muchacha. Fijaos qué cosa más hermosa. Dice: no quise decirte nada. Vi en tus ojos 2 arbolitos locos, de brisa, de risa y de oro. Se meneaban. No quise decirte nada. Federico García Lorca. Y con esto y un bizcocho nos vamos. Y os dejo simplemente, en el siguiente vídeo veremos ya un poquito más de lo que sería la poesía de Federico García.